En México tenemos un día inhábil marcado en el calendario. Este es el 5 de mayo. Pero seguramente muchos ni siquiera saben qué se conmemora en ese día. Todo data de aquel 5 de mayo de 1862, al momento que el ejército de Oriente, bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza, alcanzó la victoria en la batalla de Puebla, contra el ejército francés, para ese entonces el más poderoso del mundo. Son pocas las producciones del cine nacional que se han encargado de hacer un retrato sobre esta, la primera etapa de la intervención francesa. Puede ser que la más destacada sea la producida en el 2013, la cual llevó por título 5 de mayo, La Batalla, misma que fue dirigida por Rafael Lara. La película se centra en las causas políticas de la invasión y el liderazgo de Zaragoza durante la cruenta guerra. En la presente cápsula haremos un recorrido por las producciones que se han encargado de representar este importante suceso histórico de nuestra patria. Basta decir que esta fecha ha sido por lo menos mencionada en películas y dibujos animados de producción norteamericana. A continuación, también mencionaremos algunas de estas representaciones. Acompáñenme en este recorrido. Mexicanos al grito de guerra, 1943. Una producción del reconocido bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Para ese entonces locutor, conductor, argumentista, abogado y director de cine. Misma que codirigió con Ismael Rodríguez. Una cinta de tema histórico, cuya narrativa se ubica en la invasión de las tropas francesas en México, bajo las órdenes de Napoleón III. La cinta contó con la actuación protagónica de Pedro Infante, quien encarnó al ficticio general liberal Luis Sandoval. Nos presentan una singular historia del himno nacional, como un emblema fundamental de la lucha contra los invasores y una pieza clave en la batalla. Para hablar de esta película me gustaría recordar lo que el maestro Alfredo Udini diría en su obra ¿Quiénes fueron, qué nos dieron y cómo se fueron? Este relato tan solo sirve para confundir la de por sí enredada historia de México. Aquí Pedrito no interpreta sus acostumbradas canciones, ni siquiera el himno, y seguro él sabía que estaba en su peor película. Es un hecho que esta película fue un fracaso comercial, debido a que apenas pudo permanecer una semana en cartelera del Cine Alameda. Esto a pesar de haber sido un patrocinio del entonces presidente de la República, el general de división Manuel Ávila Camacho. Si continuamos con el maestro Udini, él diría que el mandatario firmó un decreto presidencial el 4 de mayo de 1943. Que ordenaba que las películas realizadas con el tema del himno nacional deberían tener fines educativos y por consiguiente se prohibía su explotación comercial. La trama gira en torno al nacimiento de nuestro himno nacional, en una época en que el país estaba sumido en pugnas entre liberales y conservadores, y termina con la intervención francesa, donde tenemos al creador de la letra, el poeta Francisco González Bocanegra, interpretado por Carlos Riquelme, quien al saber del concurso para escribir las letras que conformaban la historia de nuestro país, decide participar. Aquí se sigue con la leyenda de que a Francisco González Bocanegra
fue encerrado en un cuarto por su novia Lupita, del cual no lo sacó hasta que terminaba de escribir la letra. La película nos narra que González Bocanegra encontró la inspiración en unos cuadros con temática patriótica, mismos que se encontraban en aquella habitación. Por debajo de la puerta deslizaría las hojas con estrofas para que Lupita las leyera, y finalmente lo liberara de su encierro. Si por un lado tenemos al escritor de la letra, por otro tenemos al compositor de la música, el español Jaime Nuno, encarnado por Salvador Carrasco, quien era un íntimo amigo de Luis Sandoval, dado que fue su maestro de música. Este personaje concebiría la música iluminado por unos pregones callejeros y el canto de los pájaros. El guión nos cuenta que fue en los años del yugo del gobierno del general Antonio López de Santana, en aquel 12 de noviembre de 1853, que el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio convocó a un concurso para la creación de la letra y música del himno nacional, con tan solo un plazo de 20 días para que los participantes entregaran su trabajo. Debido a que no fue una gran competencia, ya que solo se presentaron 25 competidores, los ganadores fueron González Bocanegra y Nuno. El himno nacional se presentó de manera oficial en el Teatro Santa Ana, más tarde rebautizado como Teatro Nacional, en un 16 de septiembre de 1854. Aunque los triunfadores no recibieron ningún pago en moneda, sino que al primero lo nombraron administrador de caminos, un puesto en el gabinete presidencial, mientras que al segundo lo nombraron director de bandas militares. Al momento en que Benito Juárez y los liberales llegaron al poder, si continuamos con la trama de la película, en ella se da a entender que el himno nacional sería enseñado en los cuarteles militares, lo que es un error, ya que en su presidencia no se tocaba, debido a que el mismo Benemérito de las Américas nunca la aceptó, simplemente por ser una propuesta de Santana. Pero llegada la invasión francesa al país, en la batalla de Puebla los mexicanos tendrían las de perder. Al momento que el corneta pierde la vida, Luis Sandoval tomaría su lugar y con la trompeta empezaría a entonar la lírica del himno nacional, con lo que cada uno de los soldados heridos se levantaría y con la mano en el pecho se pondría a cantar a todo pulmón. Es así como encuentran las fuerzas para seguir en la lucha y finalmente logran derrotar a los invasores. El vuelo del águila, 1994. Dentro de este melodrama casero, del cual ya les he hablado en este canal de YouTube, cápsula que también los invito a ver, búsquenla en este canal, aparece representada la batalla de Puebla, de aquel 5 de mayo. En esta escena tenemos que los personajes más relevantes: Ignacio Zaragoza, interpretado por Raúl Buenfil; Charles Ferdinand Latray, el conde de Lorences, encarnado por Oscar Traven; y por supuesto, como esta producción es una biografía de Porfirio Díaz, tenemos al general oaxaqueño representado por Humberto Zurita. Basta decir que la representación que este serial televisivo hizo de aquel momento histórico fue tan solo de unos minutos. Sobre su brevísima aparición dentro del melodrama, Oscar Traven diría en entrevista con Alejandro Galán para su programa de momentos de telenovela: El conde de Lorences, que fue sensacional, y le agradecí siempre mucho a don Ernesto Alonso que me invitara a participar en estas telenovelas históricas, que tienen que ver directamente, por supuesto, con la historia de mi país. Yo soy mexicano de hueso colorado. Solo tenemos el momento en que el conde de Lorences, al frente de las tropas francesas, llegan a México y atacan Puebla, la cual está defendida por las tropas del general Ignacio Zaragoza, entre quienes se encuentran Porfirio Díaz y su hermano mayor Félix. Aquel 5 de mayo de 1862, las tropas de Zaragoza derrotaron a los franceses. El general Díaz defendería el punto llamado La Ladrillera, lugar que le otorgaría el mismo Zaragoza, al tomar en cuenta el grupo comandado por el mismo Díaz, a quien según la telenovela
puso como su avanzada para la primera escaramuza contra los franceses, razón por la cual decidió confiarle la táctica y sagacidad del oaxaqueño, quien de hecho no se lució totalmente en esta contienda, a pesar de haber sido un participante competente en esa victoria. La participación de Porfirio Díaz en esta batalla apareció subrayada en la pantalla debido a su actitud de valentía, arrojo, siempre al frente de la ofensiva, ya que resulta poco creíble que, armado solo con una pistola, corriera entre los caballos y la polvareda, y que se mantuviera así sin recibir un solo rasguño, o que ningún soldado francés se le fuera encima. Virginia Yvette Flores Castillo diría en su tesis de licenciatura, telenovela El vuelo del águila, una confrontación con la historia: los preparativos para la batalla de Puebla demuestran el buen manejo de extras, las tomas son eficaces, aún con poca utilería, cajas, barriles y armas. Aquí se aprovechan la estética de los paisajes, las nubes al atardecer y la luz crepuscular, reflejada en la laguna. La entrada en acción del batallón comandado por Porfirio Díaz se presenta como uno de los momentos cruciales de la batalla. Sin embargo, a pesar de las buenas tomas, los efectos de explosiones y la movilización de los soldados, la secuencia inicia lentamente al intercalar los instantes en que se envían las partes de guerra. Posteriormente mejora y presenta una correcta versión de lo que pudo haber sido. 5 de mayo, La batalla, 2013. Dirigida y escrita por Rafael Lara, una producción de Paco Gallastegui. Como su nombre lo dice, está basada en los acontecimientos bélicos ocurridos aquel 5 de mayo de 1862, en Puebla, por lo que podemos decir que la producción nos representa los hechos históricos de este relato nacional. Contó con las actuaciones de Kuno Becker, con la importante labor de darle vida al general Ignacio Zaragoza, quien se vio acompañado por Javier Oliván, Angélica Aragón, Pablo Avitia, Cristian Vázquez y Liz Gallardo. En 1862, el invencible ejército francés de Napoleón III invadió México para instaurar una monarquía junto con los conservadores mexicanos, y con el cálculo previo de invadir los Estados Unidos para unirse al ejército confederado del sur en la guerra civil estadounidense. En ese contexto, el general Ignacio Zaragoza preparó la defensa de la patria en la ciudad de Puebla, al frente de un ejército inexperto, inferior en número y sin la misma capacidad de armas. Al final de la película se menciona que 5 meses después el general Ignacio Zaragoza muere sorpresivamente de tifoidea, en la ciudad de Puebla. Tenía 33 años. Sus restos descansan en la misma tumba junto a su esposa Rafaela. Junto a otros generales, Porfirio Díaz continuó su lucha contra los invasores franceses y sus victorias militares fueron claves para expulsarlos de México en 1867. El conde de Lorences fue destituido por Napoleón III tras su humillante derrota en la batalla de Puebla. El triunfo mexicano fue celebrado por Estados Unidos, pues los planes de Napoleón III para apoyar al ejército secessionista confederado del sur nunca pudieron llevarse a cabo. El presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, felicitó y agradeció a Benito Juárez ofreciéndole su apoyo para expulsar a los invasores franceses. La película se estrenó en México y los Estados Unidos el 3 de mayo de 2013. Con un costo de 80 millones de pesos mexicanos, un equivalente a los 6 millones de dólares, una cifra histórica para el cine mexicano, lo que la vuelve una de las películas más costosas hasta la fecha. El 5 de mayo en el extranjero. Antes de terminar esta cápsula me gustaría comentarles las menciones que este suceso histórico mexicano ha tenido dentro de algunas producciones extranjeras. Estos dibujos animados han mencionado la fecha, aunque todas desde una perspectiva algo distinta. Solo dirán que un personaje de la historia es mexicano o conocen el hecho, aunque de un modo muy infantil. A continuación les mencionaré estas producciones. Dentro del mundo animado tenemos que en la serie animada Rocket Power, la cual estuvo al aire del 16
de agosto de 1999 al 30 de julio del 2004, donde uno de los protagonistas, Twister, quien de hecho es de origen mexicano. Esto lo podemos notar por un capítulo, el 5 de Twister, donde su familia festeja el 5 de mayo. En otra serie animada, Mucha Lucha, emitida del 17 de agosto del 2002 al 26 de febrero del 2005, tenemos un episodio dentro de la segunda temporada, titulado Día de la Piñata, donde los personajes crean una piñata gigante del general Ignacio Zaragoza. Esto en homenaje a la fecha, claro está. Esta piñata cobraría vida, al momento que la pulga se comía todos los dulces que tenía dentro, con lo que comenzaría a destruir la ciudad. Esto con el fin de encontrar más dulces que comerse para volver a estar lleno. Al final el capítulo consigue las golosinas que desea y vuelve a ser una piñata normal. Todos los personajes la rompen a palos. Dentro de Los Jóvenes Titanes en Acción, la cual aún se emite desde el 23 de abril del 2013, existe un capítulo adentro de la cuarta temporada, el cual lleva por título El Aguadiós, donde Chico Bestia les platica a sus compañeros de esta festividad mexicana, de un modo muy poco ortodoxo. Y para festejar esta festividad, el personaje le lleva a sus amigos varios antojitos mexicanos, con lo cual Robin conoce el aguacate, en palabras de él, un superalimento que le otorga poderes. Por último mencionaremos la segunda película de Mi Villano Favorito, misma que fue estrenada el 3 de julio del 2013. Tenemos al antagonista principal, Eduardo Jonás Pérez Rodríguez. Como su nombre lo indica, es de nacionalidad mexicana. Sería el dueño de un restaurante, Salsa y Salsa. Desde el momento en que lo conoce, Gru sospecharía de él, al pensar que en realidad era un poderoso supervillano llamado El Macho, quien en palabras del mismo protagonista, murió de la forma más macha posible, después de escapar de las agencias al surfear el cielo parado sobre un tiburón con 113 kilos de dinamita atados al pecho, arrojándose al cráter de un enorme volcán activo. Conocería al personaje al momento que este entrara a la panadería donde Gru y Lucy se hacen pasar por panaderos, para pedirles panes con la forma de la bandera de México, mismos que quiere para su festejo por el 5 de mayo. Sería el momento en que asisten a esta fecha que descubren su verdadera identidad y su plan maestro. Al final del filme lograrían frenarlo. En conclusión, el 5 de mayo tiene en México un simbolismo muy especial: la Batalla de Puebla, el triunfo de un ejército mal armado y mal organizado sobre el más poderoso del mundo. La fecha conmemora el significado de la identidad nacional a través de lo que podemos decir es uno de los episodios más patrios dentro de la historia de nuestro país, ya que representa la unidad nacional y la lucha armada. Por esta razón es que se quedó guardada en la memoria histórica y se conmemora año tras año. Como podemos notarlo también en los múltiples filmes en los cuales quedó enmarcado, aquí les presenté Los casos de Mexicanos al grito de guerra, producida en 1943, la cual fue dirigida por Álvaro Gálvez y Fuentes,
donde se retrató la creación del himno nacional mexicano y su utilización en la batalla del 5 de mayo de 1862. Y por supuesto el 5 de mayo, la batalla, donde tenemos representado este momento histórico de un modo más centralizado que en el filme anterior. Y bueno, estos han sido todas las representaciones que pude encontrar de este episodio histórico dentro de la pantalla grande, como en el extranjero. Si por ahí conocen otra producción en donde este momento de la historia nacional aparece representada o mencionada, les pido de favor lo dejen en los comentarios. Por su atención, gracias.